Les recomiendo especialmente una entrevista que haremos a continuación aquí en Telenoche. Pero vean ustedes este dato, por ejemplo, casi 7 de cada 10 alumnos de primaria van a estudiar carreras para puestos de trabajo que aún no se han inventado. Hoy el sistema educativo no está aportando esas herramientas que se necesitan para el futuro. Algunas conclusiones de Javier Argay, es experto internacional y consultor de transformación en las instituciones. Algunas claves de lo que aplica Argay en su laboratorio de reimaginar la educación la pueden ver en el fragmento de este video. Trabajo por proyectos de 2 a 3 profesores por aula. Profesores centrados en un curso, aulas espaciosas y alegres, con mucho color, espacios polivalentes. Organización flexible de la semana, incorporación de las familias, acompañamiento cercano de los alumnos, un nuevo modelo de evaluación y alumnos motivados. Jo no m'esperava que la Ney fuese tan divertida. Pa tots. Because I'm happy clap along. If you feel like that's what you wanna do. Estamos jugando a un juego para aprender matemáticas. Intentamos favorecer el cálculo mental a partir de una actividad que los engancha mucho. Ya veis el ambiente. El alumno es el centro del aprendizaje. El proceso del cambio requería un cambio de rol de los docentes, de atención, de proximidad, de acompañamiento continuado. Y el chico no se siente evaluado, sino que siente que cada actividad que hace tiene valor. El estrés ha disminuido. Cambio de los espacios, espacios más alegres con colores que dan respuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje que queremos efectuar. La disposición del aula tiene que favorecer esta nueva manera de trabajar. Las expectativas eran altas, pero los resultados las han superado ampliamente. Hemos dado respuesta a una necesidad. A mí como profesora, la Ney me ha dado una visión, es que ya no diría ni nueva, no podría volver atrás. Bueno, Argay es de Cataluña, hincha del Barça, y en particular de Luis Suárez, obviamente, sí, claro. Como corresponde. Muchas gracias por estos minutos, Javier. Muy bien. Es un referente en materia de cambio educativo para instituciones estatales y privadas en diferentes partes del mundo, por ejemplo, Finlandia y Portugal. Hoy está aquí en Montevideo, invitado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica, que lo ha contratado para el seminario Líderes Impulsores de Innovación, donde Argay y su grupo además son mentores. ¿Qué estamos haciendo mal? O de pronto, para cambiar el tono de la pregunta, ¿qué podemos hacer mejor en esta reinvención de la educación? Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo es repitiendo un sistema educativo que se creó a finales del siglo XIX y que ha ido bien durante mucho tiempo, pero que es más propio del siglo pasado. Y lo que estamos intentando hacer bien es superar este método de enseñanza, ensayando, poniendo en marcha otras metodologías distintas en las que el alumno sea el protagonista activo. Claro. ¿Cuál es el aula modelo de ese sistema que ya está de modé? ¿Y cuál es el aula que uno debería entender como óptima para estas circunstancias? Claro, el aula que todos hemos aprendido es uno detrás de otro, viendo, digamos, el cogote de tu vecino durante años. El aula que se está impulsando en todo el mundo es un aula con un mobiliario más flexible, que los alumnos están trabajando por equipos, que muchas veces hay más de un profesor dentro del aula. ¿Y pueden entrar con el teléfono celular? Bueno, sí, porque una de las cosas que se intenta educar es cuándo se debe utilizar y cuándo no. Por tanto, claro, yo soy partidario de que se pueda utilizar, porque si prohibimos el uso de este aparato en el aula, nunca aprenderán a saberlo utilizar. Javier, usted ha tomado contacto con la realidad local. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Uruguay como para un entendimiento? Porque el sistema político parece estar de acuerdo con que esto hay que modificarlo y ponerse de acuerdo entre todos. ¿Entiende que hay ventajas cualitativas que alienten ese cambio? Bueno, yo veo en Uruguay una gran diferencia respecto a países vecinos. A ver, ¿cuál? Que es que la sociedad civil se ha organizado y está intentando poner la educación en la agenda pública y le pide a los partidos políticos y a los políticos que se pongan de acuerdo, que consensúen una política educativa que pueda estar permanente en los próximos años. Acá se discute cuál es el papel que debe tener el docente y además se establece un matiz. Una cosa es el docente participando del cambio, otra cosa es el gremio.
¿Cómo ha funcionado en otros países eso? Bueno, este siempre es un tema complejo en todos los países, ¿no? Estamos frente a un cambio de rol, un cambio de papel que el profesor debe de hacer. Antes se pensaba que con la mera transmisión del conocimiento ya teníamos el tema resuelto. Y ahora el profesor ha de ser un referente humano, un impulsor, una persona que se relaciona constantemente. Entonces, ahí, claro, las personas deben hacer un cambio, los gremios también deben de pensar que esto es necesario y es bueno para la educación, pero esto siempre provoca debates, siempre provoca una cierta tensión. Claro, asusta un poco. Hoy en la introducción yo daba estos datos, ¿no? De que casi 7 de cada 10 alumnos de primaria van a estudiar carreras para puestos de trabajo que aún no se han inventado. Pero avanzo sobre algunas consideraciones suyas. El trabajador del futuro, vean lo que dice Javier Argay, deberá ser versátil, creativo, moverse con distintos campos, tendrá que estar dotado de conocimientos matemáticos y científicos, competencia digital, idiomas, habilidades sociales, culturales y cívicas. Y si tiene hambre el chico, y cuando digo hambre hablo en términos literales, que es uno de los problemas. El otro día estaba aquí un sindicalista que además se vincula, es el presidente del PIT-CNT, pero además vinculado al sistema educativo. Dice, en las clases medias y altas las cosas funcionan bastante bien con la educación. El asunto es a quienes estamos marginando todo el tiempo, porque los resultados en las clases bajas son tremendos. Sí, este es uno de los problemas que Uruguay debe de afrontar, como muchos otros países. Ahí las políticas educativas han de coincidir con las políticas sociales, porque muchas veces el problema no es educativo solo, es un problema de alimentación, es un problema de establecer unas políticas que aseguren que los niños, las niñas asistan a la escuela y que tengan una serie de servicios. Y esto para un país es muy importante, no podemos dejar a estos sectores de la población que no sigan una formación que es importantísima. Allí usted describe la obsolescencia educativa, o sea, quedar fuera del mundo, en alguna forma, ¿no? Y muchas veces, si le erramos ahí, ¿los expulsamos a la delincuencia? Sí, hay estudios en todo el mundo que demuestran que sectores de la población marginados de la educación y por tanto de la posibilidad de ser ciudadanos plenamente integrados fomenta actitudes delictivas que después tienen unos costes sociales muy grandes. O sea que una fase preventiva es importante en esta área. El otro día me enteraba, ¿no? Nuestros presos son jóvenes y en muchos casos con un altísimo índice de analfabetismo. ¿Es una realidad que se vive en otros países? Sí. ¿Y cómo se resolvió, Javier? Bueno, ahí es donde debe de haber un consenso social y un consenso político para que las políticas educativas, las políticas sociales y las políticas de seguridad coincidan en poner la educación y la formación de la persona en el centro. Estaba leyendo hace un minuto un hilo en su cuenta de Twitter de la ex directora general de secundaria, de la presidenta de secundaria, Celsa Puente. Si lo tenemos, director, me gustaría compartir ese hilo con Javier Argay. Dice, quiero expresar mi preocupación, fue presidenta de secundaria, ¿no? Secundaria que es, a usted le consta, un eslabón allí donde tenemos muchas complejidades. Dice Celsa Puente, quiero expresar mi preocupación porque veo con insistencia que circulan discursos que asocian a la educación con el trabajo, reduciendo a la persona en pleno desarrollo de su humanidad solo a su condición de futuro trabajador. Y sigue diciendo Puente, el trabajo es una parte de nuestra vida, solo eso. La educación es un proceso integral humanizante que debe nutrir a cada niño, joven y adulto, niño, niña, joven y o adulto de herramientas para su inscripción social. Pensarlos exclusivamente como trabajadores es suprimir, es empobrecer la vida y reducir la capacidad de los seres humanos para la emancipación, el desarrollo del pensamiento y la exploración del mundo más allá de lo laboral. Continúa el hilo, pero ¿cuál es su consideración sobre esto? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Es decir, esta tradición que viene del siglo XX de que formábamos a las personas para un puesto de trabajo, como usted decía hace un momento, no tiene sentido porque no sabemos qué puestos de trabajo va a haber. Hay que formar a las personas para la vida. Hay que formar a las personas para que sepan quiénes son, qué proyecto tienen, se conozcan, sepan trabajar con los otros, tengan iniciativa. Y eso quiere decir que la formación ha de ser más humanística que nunca y también, en el momento que toque,
con la técnica que haga falta. Bien, estamos cerrando esta entrevista, daría para seguir hablando muchísimo más, pero se plantean debates cíclicos. Ahora tenemos aquí una idea, un proyecto para eliminar la repetición en determinados momentos de la educación media. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que esto habría que matizarlo mucho. Esto puede favorecer ciertos procesos o puede empeorarlos. El problema no es tomar medidas aisladas. Ajá. El problema es atacar la raíz de los problemas. ¿Cuál es el sistema de transmisión del conocimiento? ¿Qué hacemos dentro de las aulas? ¿Cómo progresa un alumno? Porque medidas aisladas de este tipo no ayudan. Bueno, y una pregunta, pero como padre, fíjese, ¿los deberes, las tareas domiciliarias, son aconsejables o recomendables o hay que dejarlas de lado? Bueno, yo soy partidario de que las tareas, sobre todo si son repetitivas, no tienen mucho sentido. ¿No es sobrecargar al chico que tiene una agenda Sí. intensa y todavía Sí. tiene que llegar a la casa a hacer los deberes? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Otra cosa serían tareas más de investigación. Investigar, ves pensando que mañana vamos a hacer. Esto podría Despertar la tener curiosidad, sentido. ¿no? Que sigue siendo el gran combustible, por otra parte. Exactamente. Javier Argay ha sido muy amable, reiteramos que está en Montevideo, invitado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Muchas gracias. Muchas gracias Lo a usted. esperamos pronto por acá.